la segunda y última parte del tema que comencé a desarrollar, llamado el sexto sello del Apocalipsis. Les pido a los que traigan su Biblia que la abran en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Rápidamente, en 5 minutos, hago un resumen de la primera parte para que no entren tan frío ustedes en esta segunda parte de este tema, que les recomiendo la primera parte desde luego. Durante mucho tiempo, cuando se enseñaba el libro del Apocalipsis, tratábamos, los que nos ha interesado el estudio de la profecía o la escatología, un término ya teológico, escatos, el más allá, logos, conocimiento, o sea, la rama de la teología llamada escatología estudia las cosas del más allá, o sea, del futuro, no de la brujería, el más allá y de las tinieblas, no, de las cosas futuras. Tratábamos de acomodar o tratábamos de buscar la manera de poder colocar los 21 juicios que se encuentran en el Apocalipsis, las 7 sellos, las 7 trompetas y los 7 copas, que son 21 en total, 7 por 3, 21, tratamos de acomodarlos en la semana 70 de Daniel. ¿Qué es la semana 70 de Daniel? Bueno, hace 2600 años Dios le dijo a Daniel que vendría un juicio sobre Israel y que duraría 490 años. Por eso se llaman las 70 semanas, porque estas semanas en el Antiguo Testamento eran de años, no eran de días. Y desde el momento en que se reconstruyó el templo, que se encuentra en Nehemías capítulo 2, hasta la muerte de Cristo, se cumplieron 483 años. Esto es increíble porque en el Antiguo Testamento se profetizó matemáticamente. Escúchenme, señores amantes de las matemáticas, se profetizó matemáticamente cuándo iba a venir Cristo al mundo. Y acordémonos que Daniel en Babilonia fue el maestro de los astrólogos, de los brujos, y les compartió desde luego, ¿verdad?, muchos secretos de las profecías que los ángeles le dieron a Daniel. Y por eso sabemos que cuando Cristo nació, vinieron 3 reyes del oriente, que se les llama magos, que no eran magos en el sentido de la palabra que eran brujos, eran hombres tal vez astrónomos o estudiantes del universo, de las estrellas, aun cuando el telescopio no se haya todavía inventado, pero sabían, de alguna forma, estos 3 famosos reyes magos, sabían cuándo iban a ser Cristo. ¿Se acuerdan? Que llegaron con el rey Herodes y le preguntaron, y Herodes, cuando supo, se alarmó. ¿Cómo que vienen ustedes? ¿Cómo que ha nacido un hombre que será el Mesías? Etcétera, etcétera. Entonces, es por las profecías de Daniel, por la semana 70 que Daniel profetizó en el capítulo 9, 24 al 27. Y entonces, cuando llegamos al Apocalipsis, nos encontramos que la segunda venida de Cristo va a tomar 2 partes. Cuando vino Cristo, primero vino como hombre en la primera parte, hace 2000 años, murió en una cruz, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero ahora, en su segunda venida, viene en 2 etapas. La primera es el arrebatamiento de la iglesia. Viene a sacar a la iglesia del mundo porque su Padre necesita regresar a meter a Israel en su plan que quedó inconcluso. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. 3 capítulos de Romanos explican que Dios no ha abandonado a Israel. Rechazaron a su hijo. Dios les dijo: ahí nos vemos pronto. Pero en este periodo que se llama la iglesia, Dios nos injerta, Romanos 11, en el olivo que es Israel, para que temporalmente y en el paréntesis que hay actualmente, la iglesia tenga el papel de ser la novia de su Hijo Jesucristo, porque somos la prometida de Jesucristo en una forma desde luego espiritual,
y para que nosotros seamos una nueva entidad, un nuevo hombre que estamos injertados, unidos, amalgamados por el bautismo del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Entonces, tratar de enseñar y decir que la iglesia tomó el lugar de Israel y que ahora ya Dios no tiene nada que ver con Israel es una barbaridad, porque eso no enseña la Biblia. Entonces, forzosamente la iglesia tiene que salir del mundo en el arrebatamiento, pero Cristo no pone los pies en el mundo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Cristo viene del aire, nos saca del mundo, viene con sus ángeles y nos lleva con Él a las mansiones que tiene preparadas para que enfrentemos el tribunal de Cristo y las bodas mientras pasan 7 años en el mundo con Israel, principalmente en la semana 70 de Daniel, que son los 7 años que faltan de la tribulación. Entonces, en el Apocalipsis encontramos 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Y por qué estamos estudiando de una forma exclusiva nada más el sexto sello? Porque el sexto sello cubre la última parte de la gran tribulación. Entonces, cuando Dios le da en el capítulo 5 de Apocalipsis a Cristo un libro sellado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos, y solo Cristo puede abrir este libro. Este libro contiene dentro las trompetas y las copas. Entonces, los 7 sellos cubren los 7 años de la tribulación. Y el sexto sello cubre la última fase de la tribulación. Y es lo que estamos tratando de enseñarles a través de este título llamado El sexto sello del Apocalipsis. Vamos a darle lectura rápidamente para continuar con la tercera razón, porque ya vimos la primera y la segunda en la conferencia anterior, para demostrar que el sexto sello cubre la última parte de la gran tribulación. Versículo 12, capítulo 6 del Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Me detengo aquí. El sol se oscurece, la luna se convierte en sangre y las estrellas caen. Estos fenómenos cósmicos no aparecen en ninguna parte de los 7 años de la tribulación, más que antes de la segunda venida de Jesucristo. Mateo 24, 29 y 30. Entonces el sol se oscurecerá, la luna dejará su resplandor y verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria sobre la tierra. Entonces, si comparamos todos estos versículos con los del Antiguo Testamento, los fenómenos cósmicos del sol oscureciéndose, la luna de sangre, las estrellas cayendo como un higo, todas se refieren a lo que va a suceder antes de la segunda venida de Jesucristo. Por eso comprobamos en la primera parte y la segunda parte de que el sexto sello se refiere al final de la gran tribulación. Y continúa el versículo 14 diciendo, y el cielo se desvaneció, o sea, se desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto no va a suceder hasta el final de la gran tribulación. Todo esto ya lo vimos, demostrando que el sexto sello es la final parte de la tribulación. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, siervos, libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Pregunta: cuando tiembla, ¿tratas de qué cosa?
Cuando tiembla, ¿qué cosa haces? Buscas meterte a los edificios, ¿no? O protegerte. Pero ¿por qué aquí están diciendo, vamos a escondernos en las cuevas y entre las peñas de los montes? Aquí nos damos cuenta que será por la radiación de las bombas nucleares con las cuales el mundo terminará. Entonces, en lugar de que ellos se escondan, ¿verdad?, van a meterse a las cuevas y van a meterse a las montañas, etcétera, etcétera, donde más fácilmente podrán ser quemados por la radiación. Pero es que al mismo tiempo que esto está sucediendo, hay algo inexplicable y que es interesante que nos dice a continuación. Esta gente, cuando comienza ya a anunciar el cielo, la venida de Jesús en su segunda parte, los reyes de la tierra, ricos, capitanes, decían a los montes, versículo 16, y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Momentico, detengámonos aquí. Antes de esto, la actitud de la gente era diferente en el tiempo del anticristo, porque dice Apocalipsis 13, versículos 3 y 4 y al 5, que cuando el anticristo está, la gente va a decir: ¿quién como el anticristo? ¿Quién como él? Y la adoración va a ser para el anticristo, y van a maldecir a Dios, van a blasfemar a Dios, van a matar a los cristianos. Pero aquí la actitud de la gente cambia de una forma abrupta y radical. Comienzan todos con dolor, con temor, con ansiedad. Dios mío, escóndanos. Ahora sí ya no maldecimos a Dios, ¿verdad? Ahora sí el anticristo no es tu papucho de papuchos. Ahora sí han reconocido, al ver que Jesús comienza a manifestarse en el cielo con los fenómenos cósmicos y la señal del Hijo del Hombre, escóndanos, porque inclusive esta generación final del planeta Tierra, antes que Cristo regrese, reconocen que es el Cordero. ¿Ya lo vieron? Escóndanos de la ira del Cordero. Un momento, ¿quién les dijo que al final la ira de Dios se debe manifestar de esa manera? Y además, ¿por qué se atreven a decirle a Jesús el Cordero? Que solo los cristianos sabemos que es el Cordero de Dios. Bueno, es muy fácil la respuesta, porque antes de esto va a haber 144,000 judíos que van a predicar el Evangelio, y toda esta gente que ya está mencionando que viene el Cordero, y lo que los 144,000 van a predicar el sexto sello del Apocalipsis también, van a reconocer que los 144,000 tenían razón y que algún día el Cordero, que es Jesucristo, tenía que venir a juzgar al mundo. Y terminan diciendo: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién les dijo eso? Antes eran los ídolos, la brujería, el anticristo, el falso profeta, Satanás, los ángeles caídos, los demonios que se han apoderado de la gente. Pero aquí en el sexto sello la gente tiene una reacción completamente diferente. Líbrenos, por favor, ahí está Cristo, ahí viene, esta es la ira de Dios. Todo este conocimiento lo recibieron de parte de la predicación de los 144,000. Muy bien. Habiendo dicho esto, pasamos a la tercera fase o a la tercera demostración de que el sexto sello es la final parte de la tribulación. Este sexto sello tiene que ocurrir después de la sexta trompeta. Vayamos rápidamente a la sexta trompeta, capítulo 9, versículo 20, y dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a las obras de sus manos, ni a adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vemos nosotros que aquí en esta sexta trompeta se nos menciona el grado de corrupción a la que la humanidad ha llegado.
Entonces, forzosamente, si en el sexto sello la gente está gritando, líbrenos por favor, porque ahora sí viene Jesús o el Cordero está comenzando a bajar del cielo, es porque tiene que ser antes de la sexta trompeta y de la séptima trompeta. Entonces, los 6 sellos del Apocalipsis cubren todos los 7 años de la gran tribulación de una forma más simple y más clara. En cuarto lugar, en el sexto sello, vemos nosotros en el versículo 16 del capítulo 6. Ahora sí se arrepienten los que no trajeron Biblia, ¿verdad? Se van a enredar, pero como no se imaginan, para ver si la próxima vez traen su Biblia a la iglesia. Dice el versículo 16 de Apocalipsis 6: decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La gente, antes de que Jesucristo venga, van a levantar los ojos al cielo y de alguna forma se va a abrir el cielo antes de que Jesucristo descienda, y van a ver esta gente de qué forma Cristo está bajando, está sentado en su trono ahorita, orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Cuando Jesús descienda ya para juzgar al mundo con nosotros, van a ver exactamente que Él viene en las nubes dirigiéndose a la tierra. Imagínense el susto, el temor, la ansiedad de todos los que le maldijeron, persiguieron a su iglesia, blasfemaron de la Biblia, cuando será demasiado tarde. Por eso dice la Biblia, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable de tu salvación. Hoy es el día en que Dios te está diciendo, ven a la cruz. Ahora bien, si van a ver al Señor, de acuerdo a la Biblia, solo hay un tiempo cuando esto va a ocurrir. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Solamente hay un tiempo en la Biblia cuando esto va a ocurrir. Apocalipsis 1, 8. 1:7. He aquí que viene con las nubes. ¿Y qué dice? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces vemos nosotros que este evento, cuando los hombres vean que Jesús viene, solamente ocurrirá en la segunda venida, al final de la gran tribulación. Número quinto, vemos nosotros en quinto lugar el terror y el pánico del día del Señor, porque dice Apocalipsis 6, versículo 17, el gran día de su ira ha llegado. Santos de Dios, siempre que ustedes en el Antiguo Testamento, oigan con mucho cuidado esto, siempre que ustedes en el Antiguo Testamento vean esta frase, el día de la ira de Dios, el día de Jehová o aquel día, siempre se refiere a los 7 años finales de la tribulación o a las 70 semanas de Daniel. Siempre, 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 siempre. El libro de Daniel, que fue escrito hace 2600 años, todas las visiones de Daniel y todas las profecías de Daniel se refieren a los 7 años de la tribulación que vienen sobre el mundo. Y los 21 juicios del Apocalipsis se refieren a los 7 años de la tribulación, donde la iglesia, nosotros ya no vamos a estar. Pocos amenes. Bueno, ya para qué. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que en este sexto sello tiene que ser forzosamente al final de la tribulación, porque es cuando van a ver a Jesucristo regresando al mundo. En séptimo lugar, bueno, aparte, vamos, antes de pasar al sexto sello, estamos en el quinto, describiendo el pánico y el terror del día del Señor. Siempre se refiere a la tribulación. Ahora, todos estos pasajes, como lo vamos a ver a continuación,
que describen en términos gráficos en el Antiguo Testamento el terror y el pánico que se va a experimentar durante todo este tiempo, no se va a comparar con los 2 años de pandemia que pasamos. No se va a comparar con la Revolución Mexicana, ni con la Revolución Francesa, ni con la Primera, ni con la Segunda Guerra Mundial. Lo que va el mundo a experimentar y que está comenzando a experimentar en el principio de los dolores en que nos encontramos. Vayamos rápidamente a Isaías capítulo 2 en el Antiguo Testamento, donde se describe este terror, este pánico que vendrá sobre los habitantes del mundo cuando Jesucristo regrese. Isaías 2, versículo 10. Versículo 9. Isaías 2, versículo 9 en adelante. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. ¿Dónde oímos esto? En el 6º sello, ¿se acuerdan? Metamos a la peña, escondémonos todos de la ira del Señor. Y 700 años antes, el profeta Isaías menciona las mismas palabras del apóstol Juan. Versículo 11: la altivez de los ojos de los hombres será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Pregunta a todos ustedes que son observadores: ¿cuál es el pecado, el principal pecado que Dios menciona cuando Él venga de los seres humanos? ¿La fornicación? ¿El divorcio? ¿El asesinato? ¿Los secuestros? ¿La ira? ¿Las violaciones? No. ¿Cuál es el pecado que menciona Dios? La soberbia. Y recuerdan ustedes que fue la soberbia el pecado de Satanás. Ezequiel capítulo 28, ¿verdad? ¿Por qué será la soberbia el pecado que Dios menciona cuando Él baje? Como lo vamos a ver, se repite continuamente: abatiré el enaltecimiento, el orgullo, la soberbia de los hombres. La respuesta es muy fácil. Nos encontramos ahorita, en el 2022, en un tiempo donde los científicos están tratando de demostrarnos que vamos a transformarnos en una raza superior. Elon Musk, que es el del programa X, que quiere comprar Twitter, dueño de la fábrica de automóviles Tesla, acaba de decir que vamos a llegar a Marte. Cuando científica y de una forma química también y mecánicamente es imposible que el ser humano algún día viva en Marte. Yo le llamo sueños marihuanos. No hay el oxígeno, que es 72 de nitrógeno, por lo demás oxígeno y otros gases que forman toda la atmósfera del globo terráqueo, y la Tierra es el único lugar en el universo que conocemos y la Vía Láctea donde la vida existe. En Marte, en la Luna, en ningún planeta hay esta combinación de gases para hacer posible que el ser humano viva ahí. Vivirás 3 horas, 1 día, 2 días, nada más. Número 2, el agua. En Marte no hay agua, ni los ríos ni las lagunas que tenemos aquí. En cuarto lugar, ¿cuál sería el transporte continuamente cada semana de naves llegando a Marte, cuando tendríamos que viajar a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo? Pero así es el hombre: no, vamos a llegar a Marte, y los transhumanistas, vamos a mejorar el ser humano, y como somos seres evolucionados, tenemos que evolucionar a un nivel mucho superior a través de la genética, a través de la tecnología y a través del trasplante de chips en el cerebro. ¿A qué soberbia ha llegado el ser humano? Creyeron la mentira de la serpiente del huerto del Edén. Fue la primer mentira que Satanás le lanzó a la primer pareja de los seres humanos: serán como dioses.
serán iguales a Dios. No le hagan caso a Dios. Ustedes pueden convertirse en Dios. Y vivimos la generación por la tecnología que hemos alcanzado y por el orgullo de la ciencia, de la falsamente llamada ciencia, donde el ser humano se cree que somos dioses y que podemos producir un ser humano mejor o mejorado al ser humano que creó Dios. Y decía este mismo Elon Musk, el acabo de mencionar, el proyecto X, y el que quiere comprar Twitter, dijo también que él va a inventar un chip que se va a implantar en el cerebro, y que el chip nos va a quitar el odio, los celos, la amargura, la ansiedad, la preocupación. O sea, gracias Elon Musk. Estás hablando de zombies, ¿verdad? Yo no quiero ser un zombie, pero vean los sueños de estos hombres y de estos multimillonarios que están tratando a través de los medios de comunicación que nosotros percibamos el mundo y nuestro alrededor como lo perciben ellos. Y el ser humano lo ha creído y se ha exaltado y se ha ensoberbecido. Sí, es verdad, no te necesitamos, déjanos, nosotros somos capaces de mejorar el mundo, y nos encontramos al borde de una guerra nuclear. Nos enfrentamos a un mundo de ahorita a punto. China va a invadir Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, Irán van a entrar en un problema nuclear muy pronto. La OTAN en Europa va a tener que intervenir nuclearmente en contra de Rusia. China, que quiere conseguir todas las demás cosas del mundo y las islas del mar de China, etcétera, etcétera. Nos encontramos en un mundo tan ambicioso, tan soberbio, que ha creído que realmente podemos ser dueños de todo el mundo, y el Oriente y el Occidente se enfrentan por primera vez en la historia el uno contra el otro. Asia, Medio Oriente contra Europa, la OTAN y Estados Unidos de Norteamérica, para a ver quién se come el pastel primero, el que gobierna el mundo más rápido. Es el mundo que vivimos. Castigaré la altivez de los hombres. ¿Cuál es la contraparte del orgullo y de la altivez? La humildad. Pero vean ustedes qué clara es la Biblia. Cuando a Cristo se le describió su carácter, Él mismo lo dijo con estas palabras. Jesús dijo: aprendan de mí, y solamente mencionó dos características de su carácter: soy manso y humilde de corazón, que son las características y las virtudes que nosotros debemos de perseguir. Manso es una persona que ha dejado de luchar contra Dios. Yo recuerdo hace muchos años, cuando viví en un rancho, que me encantaba montar yeguas y toros cebús, etcétera, en las charreadas famosas, y cuando traían un potro para poder darle rienda a un caballo, no se la puedes dar antes de los 5 años. Hasta los 5 años un potro puede tener una persona arriba, porque si no los haces pandos, y tienes que montarlo, y cuando lo montas te dan un par de espuelas que se las clavas aquí adelante en el pecho y en las costillas para que reparen. Entonces, cuando un caballo salvaje siente que arriba de él está un ser humano, no sé cómo nos perciban a nosotros, comienza a reparar, porque nunca ha querido que nadie esté arriba de él, y van a hacer lo posible por derribarte al suelo. Pero después de un tiempo, a las 2 o 3 veces que el potro reconoce que el jinete tiene más inteligencia y más dominio sobre él, deja de reparar. Y ahí es cuando comienzas a ponerle el bozal al caballo y la silla, que siempre comienzas, ¿verdad?, con una especie como de zarapito antes de poner la silla, que es un poco más pesada, porque entonces al caballo se le llama: ya se amansó. Y en el Salmo 32 el Espíritu Santo usa este ejemplo, y dice el Salmo 32: no seas como el caballo, como la mula, que no tienen entendimiento, si no, no te obedecen. Y una vez que el caballo acepta al jinete y ya deja de reparar, se le mete un freno, que es un puente, que cuando jalas el freno, el puente se le encaja en el paladar al caballo. Y cuando el caballo asocia el dolor, se para y obedece. Porque si me dijera:
si yo le dijera, Pinto, caballo, detente, no tendría que aplicarle dolor. Y dice Dios en el Salmo 32, no seas como los animales. ¿Quieres que te aplique dolor para que aprendas y me obedezcas? ¿Quieres ser como los animales que tienen a fuerza que hacerles aplicar dolor para que asocien el dolor con la obediencia? Entonces, cuando Jesús dice, soy manso de corazón, Dios te dice, deja de luchar contra mí. Deja de rebelarte contra mí. Te vas a estrellar contra la pared y te vas a romper la cabeza antes de que luches contra Dios. Esos ateos, ¿verdad? No, Dios no existe, este y el otro, y por aquí, por allá, y los cristianos son unos pobres, humildes que no saben de nada. Soberbia. Están luchando contra un creador que los cielos cuentan su gloria y que no podemos negar, que tiene que haber un creador. Llega una persona, qué edificio tan bonito, ¿quién será el arquitecto? Un museo, qué cuadro tan precioso, ¿quién será el pintor? Llegas ante un mar, qué cosa tan bonita de esos barcos, ¿quién será el constructor? Y se van a un jardín y se van al campo, qué cosa tan hermosa, se hizo solo. Vean la lógica de los ateos, ¿no? Pero esta es la forma que Dios nos describe la soberbia del ser humano. La humildad en un cristiano, al contrario, es una persona, un cristiano es una persona que sabe que separado de esto no puedo hacer nada. Sígueme con mucho cuidado. Jesús dijo, Juan 15:5, separados de mí, Pancho, Juan, Carmelita, Juanita, no puedes hacer nada. ¿Qué significa? Nada. Que cualquier proyecto, cualquier idea, si quieres ser papá, si quieres ser esposa, si quieres ser hijo, si quieres ser predicador, si quieres ser abogado, si quieres ser doctor, no importa el área donde te desarrolles ni a la cual te haya llamado de Dios, si tú te separas de Cristo, vas a prosperar y la prosperidad se te revertirá en maldición. ¿Qué significa esto? Que necesito diario estar en contacto con Dios a través de la Biblia. Y cuando tú tienes 2 o 3 días que ni siquiera lees la Biblia, ni tienes tiempo de oración con Dios, en esos 2 o 3 días, tu pecado, ¿cuál es? La soberbia. Porque en esos 2 o 3 días le he dicho a Dios, Señor, ¿sabes qué? En estos días no te necesité. Y las decisiones que tomé en estos 3 días, fui a mi oficina, en mi casa, no te necesité. Y ahora que te necesito, ahora sí te busco. Y es cuando Dios ya se vuelve en contra de nosotros. Dios no es el mago Dios, ni la lámpara de Aladino, que solamente cuando lo necesitas, cuando estás enfermo, cuando te deja el esposo, cuando te deja la esposa, cuando tu negocio fracasa, es cuando lo buscas. Y es todo lo que explica Proverbios capítulo 1. Me buscarás y no me encontrarás, por cuanto no me buscaste cuando yo te dije. Y me llamarás y no responderé, porque te llamé desde temprano y endureciste tu corazón. Mas el que me busque podrá vivir tranquilo sin temor del mal. Y finalmente dice en Isaías, versículo 12 del capítulo 2, el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Dios vuelve a repetir el pecado de la soberbia, que es el pecado en el que ahorita el mundo está viviendo. Vemos sexto, séptimo, en este penúltimo sello, el séptima razón es que el sexto sello, en séptimo lugar, también puede ser identificado con el día del Señor, o sea, con los 7 años de la tribulación que ya vimos en Isaías y en otros pasajes, porque el principio de los eventos de la mitad de este sello son iguales a los descritos de la séptima copa. Veamos en el capítulo 16 de Apocalipsis la séptima copa y de qué forma se parecen a el sexto sello del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 21. Y dice así:
Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel, vean con mucho cuidado este pasaje, derrama su copa por el aire. Este es el último juicio. Y si el sexto sello está hablando del último juicio, tiene que haber una similitud, lógicamente. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, ni desde 1985 que tembló en México. ¿Se acuerdan del 85 en México? Toda la unidad de Tlatelolco casi se vino abajo, el hospital, un hospital muy famoso, el centro médico. Fue terrible para mí ese terremoto. Versículo 19: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla y los montes no fueron hallados. ¿Se acuerdan del sexto sello, versículo 14? El cielo se desvaneció y toda isla y todo monte se removió de su lugar. La séptima copa y el sexto sello describen los mismos fenómenos, tanto cósmicos como terrenales, sobrenaturales, que vendrán antes de la venida de Jesucristo. Y dice el versículo 21 de Apocalipsis 16: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, que son 46 kilos. ¿Te imaginas un calabazazo en la cabeza de 46 kilos? Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esto es tal vez una semana o 2 semanas antes del sexto sello, pero aparecen las mismas características del sexto sello. Pero aquí ya los hombres con las plagas blasfeman el nombre de Dios, y en el sexto sello se asustan. Es un cambio completamente de percibir las cosas, que son diferentes en la séptima copa y en el sexto sello del Apocalipsis. Ahora bien, no cabe duda que el libro contiene los sellos, y contienen algo muy interesante, porque nadie en la creación fue digno de abrir el libro con los sellos, excepto Cristo, a quien se le entregaron los juicios de la humanidad. Por tanto, finalmente, los 7 sellos tienen que contener todos los juicios de Dios del Apocalipsis. En otras palabras, deben describir la semana 70 de Daniel. Ustedes no se imaginan cuántas personas me he encontrado, ¿verdad? Desde luego que me reservo los nombres, que me han dicho que ni siquiera la tribulación existe, que el milenio no existe, porque el milenio es espiritual y no es físico, visible y terrenal, que Dios ya terminó con Israel, que la iglesia tomó el papel de Israel. Y a toda esta serie de deducciones y de percepciones que tienen ellos de la Biblia, le dan un nombre que se llama el amileanismo, porque hay premilenianismo, post-tribulación, amileanismo, postmilenianismo, etcétera, etcétera. Y es una postura que muchos cristianos han adoptado, y muchos de ellos son muy amigos míos y les estimo. Sin embargo, no pueden percibir ni pueden entender muchas cosas tan claras. Y les he dicho, ¿verdad? Bueno, si tú ves desde el Antiguo Testamento, 2 de Samuel 7, como Dios le promete a la raíz de David que vendría el reino mesiánico. De la raíz de David vendría el trono eterno del Mesías. Y ese trono eterno, ¿cuál es? Porque todo el capítulo 20 del Apocalipsis describe 1000 años que no son espirituales, son físicos,
son reales, son terrenales. Va a haber un reino físico de Cristo que describe todo el Antiguo Testamento también. Apocalipsis 11, el león se echará con el cordero, el niño agarrará a la víbora con las manos, no darán a luz para maldición. Isaías 65 y 66. Se describe todo lo que es el reino que viene. Estas cosas, ¿cuándo van a suceder? Pregunto. Bueno, si no van a suceder en un reino físico y terrenal, ¿cuándo van a suceder? No es que ya estamos reinando espiritualmente desde el momento que entró Cristo a mi vida, pues ya estoy reinando espiritualmente. Sí, realmente Jesús dijo, el reino de Dios ha venido a ustedes espiritualmente, pero también mencionó un reino físico, terrenal, visible, desde el cual desde Abraham es profetizado por toda la Biblia. Y es por eso que tenemos que estudiar la Biblia de una forma exegética, versículo sobre versículo, precepto sobre precepto, y no adelantarnos a tratar de sacar deducciones que tal vez pues fueron enseñadas equivocadamente, pero que se han detenido a continuar escudriñando las Escrituras para comprobar de que esa percepción está completamente equivocada, hablando escatológicamente. El libro del Apocalipsis, finalmente, ¿sabían ustedes que el libro del Apocalipsis no mantiene una estructura cronológica? ¿Sabían ustedes eso? O sea, no hay una cronología en los 22 capítulos del Apocalipsis. Escuchen esto, con esto quiero terminar. Les voy a dar la cronología verdadera del Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 17 se menciona una gran ramera, ¿se acuerdan? Y el anticristo ya reinando. Y los 10 cuernos que son el gobierno del anticristo, los 10 gobernantes, destruyen a la ramera o al sistema religioso, que es la gran ciudad del Vaticano. El capítulo 17. Y ahí se menciona en el capítulo 17, versículos 8 y 9, la bestia que era y no es y ha de venir. Mencionando que el anticristo tiene un origen sobrenatural. En tiempos de Juan, el anticristo no existía, no era, pero se encontraba en algún lugar, en el Hades, o en algún lugar encerrado por Dios, y será. Y en el capítulo 11 se describe la bestia que sube del abismo, matará a los 2 testigos. Pero como que apenas en el 11 sube del abismo y en el 17 ya está reinando. Entonces nos damos cuenta que la cronología no está correcta. En el capítulo 13 del Apocalipsis, el anticristo comienza a ser adorado, y en el 17 ya el anticristo está reinando. Entonces tenemos que buscar la cronología lógica, y los que la quieran apuntar se las comparto. Comienza con Apocalipsis 17, del 3 al 7, la alianza de la ramera y el anticristo. Comienza en los primeros 3 años de la tribulación. En el versículo 15, Apocalipsis 17, vemos el gobierno de la ramera montada sobre la bestia, que es el anticristo. Entonces el anticristo no está reinando ahí todavía, está bajo el control del sistema religioso que se está moviendo ya en el mundo. Número 3, en el versículo 6 encontramos de Apocalipsis 17 los mártires del pasado y de la tribulación. En el versículo 16, los 10 gobernantes del anticristo destruyen a la ramera. En el versículo 13 al 17, capítulo 17, vemos la transferencia del poder del anticristo. Cuando matan a la ramera, el anticristo se corona como el único Dios. Pero en el capítulo 13 está el gobierno del anticristo. O sea, un capítulo antes, Juan ya está escribiendo que el anticristo con el falso profeta ya está reinando. Y en el 17 apenas está bajo el control del sistema religioso. Entonces el capítulo 17 tiene que estar antes del capítulo 13. Esto es lógico. ¿Me van siguiendo? En el capítulo 13, 17 se implanta la marca del 666, que el anticristo no puede ser en el capítulo 17 porque está bajo el gobierno de la ramera. En el versículo 15, los futuros mártires del capítulo 13. El capítulo 18, Babilonia es destruida, y el capítulo 19, el anticristo derrotado. Entonces vemos nosotros que es el capítulo 17 primero, después el 13, y después el 18, y después el 19. Y Dios lo dispuso de esta manera
deliberadamente para que nosotros podamos escudriñar las Escrituras, y a nosotros se nos da la responsabilidad de poner en orden y entender lo que ha sucedido en el libro del Apocalipsis. Y así es toda la Biblia. Rápidamente, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra tierra, eretz, bereshit, ha-hasamayin, ha-eretz. Dios creó los cielos y la tierra en el hebreo, y la tierra está seca. En el versículo 2, ¿qué pasó? La tierra cubierta de agua. ¿Cuándo sucedió eso? Y las tinieblas en la tierra, y hubo una devastación, y toda la tierra completamente destruida. Cuando el versículo 1 dice que hubo una creación, entonces entre el versículo 1 y el versículo 2 algo sucedió, porque Dios no creó la tierra en oscuridad, ni la creó devastada como dice Isaías 45. Dios no la creó tohu bohu, que son las palabras hebreas que dice devastada y sin forma. Dios la creó para ser habitada, pero en el versículo 3 comienza la recreación de la tierra. O sea que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un intermedio de millones de años, que es el mundo que existió de Satanás y sus ángeles antes que nosotros. Satanás se rebeló contra Dios, fue arrojado sobre la tierra, se enojó Satanás, quién sabe todo lo que hizo a la tierra, pero Dios tuvo que juzgar la tierra y recrear la tierra diciendo que sea la luz y que sean las plantas. El sol y la luna en Génesis 1 no son creados por Dios. No dice y creó Dios el sol y la luna. La palabra hebrea es los puso en movimiento porque ya existían. Y no hay un versículo en la Biblia que diga que Dios creó el agua. En el versículo 2 ya la tierra estaba cubierta con agua. Ya el agua existía antes de que Dios recreara la tierra. ¿Por qué se llenó de agua toda la tierra inundada? Entonces Dios hizo que la tierra subiera el agua para crear la atmósfera y abajo las nubes, y pudiera Dios crear la expansión de arriba de los cielos y abajo de la tierra para poder tener un tiempo que es la atmósfera donde tú y yo pudiéramos respirar. Tuvo Dios que hacer eso, pero ¿quién inundó la tierra? ¿Cómo es posible que de repente la tierra no fue creada inundada? Dios creó los cielos y la tierra al principio, antes de Satanás. Y así podríamos seguir con tantas joyas y tantos tesoros que tiene la Biblia escondidos, que cuando tú eres diligente y amas la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar a seguir escudriñando las Escrituras y saber que ahora sí tenemos los días contados. Bye. Yo no sé si la próxima vez que venga, ¿verdad? A lo mejor ya no existen las iglesias, o va a haber muchas personas llegando y el pastor desapareció. ¿Y qué pasó? Y caray, tenían razón, Dios mío santo, ¿verdad? Así como los que vamos a encontrar en la tribulación que acabamos de estudiar. Dios mío, es cierto, es la ira, el Cordero, sí, Jesús es el Señor. Tenían razón, la ira ha venido. ¿Qué hacemos ahora? Escondémonos. Vamos a escondernos de todas estas cosas. Pues no habrá ningún lugar donde tú te escondas, porque atravesarás los 7 años de la tribulación y serás presa y la famosa carnada del anticristo. Entonces tú tienes que entregarle a Cristo en esta tarde tu vida. Y si tú quieres invitar en esta tarde tu vida a Jesucristo, inclina tu cabeza y dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi soberbia, por creer que no te necesito, ni que eres necesario en mi hogar, en mi matrimonio, como padres, como hijos, ni en mis negocios. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que fuiste enviado por tu Padre a este mundo para pagar en una cruz con tu sangre por mis pecados. Te pido, Jesús, que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos. Fuiste crucificado, enterrado y resucitado para darme la vida eterna.
Gracias porque ahora salgo de este lugar con la esperanza de saber, con la seguridad absoluta, que cuando muera, moriré en paz, porque tú estarás conmigo y abriré los ojos una vez más para descubrir que eres real, que tus promesas fueron fieles y verdaderas y que nunca jamás me dejaste en este mundo ni me abandonaste, porque serás fiel a mi vida hasta el día de mi muerte. Gracias por darme la vida eterna, en el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso que Dios nos ha dejado. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias por este libro maravilloso que Dios nos ha dejado. Gracias, Señor. Y el título que tengo para esta mañana es el sexto sello del Apocalipsis. El sexto sello del Apocalipsis. Va a ser la primera parte en este momento y la segunda parte a continuación. Abran sus Biblias en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Versículos del 12 al versículo 17. Y antes de entrar en materia, es muy interesante y muy edificante descubrir lo que en esta mañana quiero compartir con todos ustedes. Que el sexto sello del Apocalipsis describe toda la semana 70 de Daniel. Yo recuerdo todavía hace algunos años cuando estaba estudiando escatología. Bueno, casi ha sido el área en la que Dios me ha llamado a compartir principalmente la apologética, la defensa de la fe. Pero recuerdo cuando los maestros de escatología enseñábamos dónde acomodaremos los 21 juicios que están en el Apocalipsis de Dios, porque son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, los que cubren todo el libro del Apocalipsis, 21 juicios. Entonces tratábamos de acomodar, bueno, los primeros 6 sellos tal vez sean en los primeros 3 años de la tribulación, en las trompetas a lo mejor 1 año o 2 después y las copas al final. Entonces tratábamos de incluir, ¿verdad?, o de involucrar estos 21 juicios de alguna manera en la semana 70 de Daniel, que son los 7 años de la tribulación. Sin embargo, mientras más cerca nos encontramos de la consumación de la historia, es muy importante comprender lo siguiente: lo que Dios le dijo a Daniel, al profeta Daniel, hace 2600 años aproximadamente. Daniel, sella las palabras que te voy a dar en este momento y sella el libro. Los entendidos, cuando estas profecías comiencen a cumplirse, lo van a entender. Los entendidos, no todos, los entendidos, los que me siguen, los que me buscan, los que tienen comunión conmigo diariamente, a ellos los voy a iluminar. Entonces, lo que Daniel recibió fue lo siguiente: que pasarían 2600 años sin que ninguna generación pudiera entender lo que está escrito en las profecías de Daniel, porque todas las profecías de Daniel y las visiones del libro de Daniel son para
Acharit Yom. Si quieres apuntar esta frase, ¿cómo suena? Acharit, Y-O-M, Acharit Yom. Es la frase que se usa en el hebreo para designar siempre los últimos días. Y todas las visiones de Daniel y las profecías de Daniel son para los últimos tiempos. Entonces han pasado 2600 años y es donde nos encontramos nosotros, amados hermanos. Nos encontramos en el tiempo en el que el Espíritu Santo va a comenzar a abrirnos el entendimiento con mucho más claridad, para que entendamos lo que tal vez hace 6 meses, hace 1 año, hace 5 años no lo podíamos todavía entender. Y al mismo tiempo Dios designó que así sucediera para que pudiéramos entenderlo a la luz de la tecnología moderna. Porque Dios le dice a Daniel en el capítulo 12, versículo 4, el conocimiento aumentará y será en ese tiempo cuando ustedes van a entender estas cosas. Ahora, ¿de qué manera el Espíritu Santo relacionó la tecnología en la que se encuentra el siglo XXI con las profecías bíblicas? Bueno, es claro, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, que se escribió hace 2000 años por el apóstol Juan, que cuando mataron a los 2 testigos, todo mundo iba a ver en Jerusalén la muerte de los 2 testigos. ¿Cómo podría esto ser posible hace 2000 años si no se hubieran inventado los satélites de comunicación? Porque la única forma en la que todo el mundo pudiera ver y todas las naciones el mismo evento es gracias a que a partir del siglo pasado, de los 70 a nuestros días, se inventaron o se pusieron en movimiento los satélites que están enviando las redes a Francia, a España, y lo que pasa ahorita en Jerusalén lo podemos ver en las noticias, etcétera, etcétera, gracias a los satélites de comunicación. Otro ejemplo, ¿cómo es posible que hace 2000 años el apóstol Juan haya escrito que el mundo terminaría cuando un hombre llamado el Anticristo iba a controlar a la humanidad a través de la economía, poniéndoles una marca a los seres humanos con el 666? ¿Cómo podía esto ser posible si no se hubieran inventado los chips? Entonces vemos que la tecnología que está a nuestro alrededor está interrelacionada. Porque esto en los 40 del siglo pasado, en 1950, casi no se podía entender eso. Pero ahora con los chips, cuando comenzaron los chips, todas las preguntas, oye hermano, el chip este es del anticristo. Y todo el mundo está interesado ahora porque la tecnología moderna nos muestra que la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Y esto es maravilloso. Y finalmente hay cantidad de ejemplos, pero todo esto para que ustedes tengan un cimiento, un terreno más sólido a lo que voy a comenzar a continuación a explicar. Finalmente, hay una profecía en Ezequiel 38 y 39 de una invasión que se viene en los próximos días, en los próximos meses o en 1 año, no sabemos todavía a ciencia cierta, pero se viene de Rusia, unida con Irán, unida con Turquía y naciones del norte de África. Y vemos que se formó una alianza el año pasado y a principios de este año, después de que nunca en la historia estas naciones se habían unido, y se une Rusia con China, con Irán y con Turquía por primera vez en la historia. Y ahora con la invasión de Rusia sobre Ucrania, vemos de qué forma ya se están los 2 partidos, ¿verdad? El Real Madrid contra el Barcelona, el América contra el Guadalajara. El mundo está dividido, los 2 hemisferios, entre el oriente y entre el occidente. La invasión de Rusia sobre Ucrania no es una invasión simplemente de Rusia sobre Ucrania, es la guerra entre 2 hemisferios finales de la historia humana. Se une todo el Medio Oriente y el Asia, China, Rusia,
Irán, Turquía, etcétera, etcétera, contra la nación europea, la OTAN y Estados Unidos de Norteamérica. Ahí estamos, ahí están las dos bestias, una enfrente de la otra, esperando bien quién se va a comer el pastel. ¿Quién va a tener más parte del pastel? El pastel es el mundo, y por primera vez ahora dos fracciones, los dos hemisferios del mundo están a punto de entrar a una guerra nuclear, tanto el occidente como el oriente, para ver quién domina el mundo. Tan sencillo como eso. A eso tenía que acabar la humanidad. Finalmente el anticristo se va a surgir en Europa, va a arreglar la economía de Europa, Rusia va a invadir Israel, China se va a quedar con Taiwán, Corea del Norte va a invadir Corea del Sur, entre Irán y entre Israel continuará la guerra de la bomba nuclear, a ver quién interviene primero, si Israel ataca a Irán o Irán a Israel, etcétera, etcétera. El continente norteamericano, que es donde vivimos tú y yo, va a desaparecer. Bíblicamente el continente americano va a desaparecer. ¿Dónde lo dice eso? En el cuarto sello del Apocalipsis, una cuarta parte de la humanidad será muerta. Somos 8,000 millones ahorita en el mundo. Si le quitamos una cuarta parte, ¿cuántos quedan? Son 2,000 millones los que son una cuarta parte de la humanidad. Y si la Biblia nos muestra que solamente sobreviven Asia y parte del Medio Oriente y Europa, cuando venga a Jesucristo, el continente americano no se encuentra en las profecías bíblicas. Así que todos los que viven aquí en la avenida Cuauhtémoc, adiós. Bueno, así podríamos seguir, ¿no? Pero el caso que quería mencionar, antes de entrar en materia, en Ezequiel 38, en la profecía de Rusia contra Israel, es que en el versículo 8 se menciona de Ezequiel 38 que una de las razones por las cuales Rusia se viene contra Israel es un botín, así se menciona en el hebreo, para tomar botín, o sea, un tesoro. Y todavía hace algunos meses, dentro de la escatología bíblica, no podíamos comprender, muchas personas interesados, que estamos interesados y estamos atentos a lo que la Biblia dice a la luz de la tecnología y los eventos del mundo, ¿qué es ese botín que Rusia le va a traer para formar esta coalición de naciones e irse contra la nación de Israel? Bueno, ahora que Rusia invade Ucrania, nos damos cuenta que Rusia tiene la llave del gas. El 60% del gas de Europa viene de Rusia vía Alemania. Se llama el gasoducto Nord Stream número 1. Ya están haciendo el número 2. Y ahora que le cierra el gas Rusia a Europa, de alguna forma usando un chantaje para que no sigan ayudando a Ucrania, resulta que en las últimas semanas escuchamos la noticia que asombró al mundo, que Israel tiene gas y que era su arma secreta, y que ahora Israel le ha propuesto a la Unión Europea mandar gas a través de Egipto. Y esto encolerizó mucho más a Putin. ¿Por qué? Porque ahora ve a Israel como una amenaza, y con esa arma supuestamente secreta que le van a tratar de impedir a cierto punto chantajear a Europa. Entonces, cuando vemos que es el gas el producto que va a ayudar a Europa a sobrevivir, si le cierra la llave Putin, nos da una razón muy clara por qué va a suceder la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38. Pero no lo podíamos saber todavía, repito, hasta hace 2 o 3 meses. Yo pensaba que eran las riquezas del mar, del mar Negro, ¿verdad? El mar muerto ahí en Israel, que tiene billones de dólares en mercurio, en potasio, en minerales que son valiosísimos. Pero ahora resulta que esa es precisamente el gas. Entonces, ¿qué va a hacer Putin? Lo único que va a hacer lo siguiente: si quiero conquistar Europa y Asia, atacar a Israel para yo controlar el gas mundial y el petróleo también. Entonces vemos de qué forma
todo esto cobra sentido a la luz del libro, el primer libro que se escribió, imprimió en la imprenta de Gutenberg, el libro que tú tienes todos los días en tu casa, el único libro que nos pone en contacto con Dios, porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida, el único libro que te va a mantener dentro de la paz y la seguridad y la tranquilidad y la esperanza que Dios te quiere dar en este mundo que está completamente desarticulado. En un mundo que se encuentra a la orilla de un abismo. Muy bien. Vamos pues a Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en 17 para darle lectura. Y vemos pues que estos sellos, estos 7 sellos del Apocalipsis se encontraban en un libro que vamos a leer también en el capítulo 5 de Apocalipsis, sellado por 7 sellos por dentro y por fuera. Y dice el versículo 12, Apocalipsis 6, versículo 12: miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes de las naciones del mundo, y los grandes, ricos, capitanes, poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, para entender casi la Biblia de aquí en adelante, regresemos al capítulo 5 del Apocalipsis y entendamos qué significa este libro que contiene los sellos, y repito, que cubren toda la semana 70 del libro de Daniel, o los 7 años de la tribulación. Dice el capítulo 5: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno que pudiera abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vemos pues que en la antigüedad esta palabra libro, en el griego es la palabra biblión. De hoy tenemos la palabra Biblia. Repito, la palabra libro es la palabra biblión, de donde se deriva la palabra Biblia que nosotros tenemos actualmente. Y sabemos que los libros no fueron impresos hasta que vino la imprenta de Gutenberg. Y el primer libro que se imprimió después de Cristo, estamos hablando aquí a principios de la era cristiana, cuando se escribió el Apocalipsis. Antes eran pergaminos como este que estoy aquí enrollando en mis manos. Y entonces cuando un rey o alguna familia enviaban un mensaje, sobre todo cuando eran oficiales, ponían con cera el sello, o sea, cerraban aquí, y el anillo del rey o el anillo del dueño de la casa, casi todos tenían un anillo que designaba a qué familia pertenecían, lo ponían inmediatamente sobre la cera, y entonces esto garantizaba a la persona que lo recibía
que nadie había abierto ese libro o el contenido que se había enviado a través de ese pergamino. Entonces vemos en el capítulo 5 que Dios el Padre tenía este pergamino en sus manos, y antes de que alguien se atreviera a asomarse y a leer lo que se encontraba dentro del pergamino, se pregonó una voz por los ángeles diciendo: ¿quién podrá en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra? Porque bajo de la tierra hay otro, el mundo invisible, ustedes lo saben, ¿verdad? Ahí está el infierno, ahí está el Hades todavía debajo del mundo. ¿Quién podrá abrir y mirar este libro? Y dice la Biblia: no hubo ni los ángeles, ni los querubines, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni el Papa, ni nadie digno que pudiera atreverse a abrir los sellos de ese pergamino, de ese libro. El apóstol Juan, cuando oye eso, se pone a llorar, porque el apóstol Juan sabía que el contenido de este libro era de alguna forma la final revelación de Dios para el ser humano, donde Dios nos iba a revelar la historia, el final de la historia humana. Y encontramos entonces que se encontraba en este libro sellado por 7 sellos, lo que Dios nos revela en el libro del Apocalipsis, que es la historia final del ser humano, y Cristo es el único, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que podía abrir los sellos de este libro. Y entonces tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos. Y cuando se iba a abrir estos 7 sellos, porque los 7 sellos son los que cubren el pergamino, pero el contenido de los 7 sellos es las trompetas y las copas, porque tanto las trompetas como las copas están contenidas en el 7º sello, en el final sello que Cristo abre, y que se encuentra ya el final de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, las estrellas que caen del cielo, el sol se oscurece, la luna se convierte en sangre, y baja Jesucristo con nosotros y con sus ángeles a establecer su reino milenial. Muy bien, entonces ya podemos entender claramente por qué estos 7 sellos contienen dentro las trompetas y las copas. O sea, los 7 sellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cubren todo lo que está oculto dentro del libro. Y al ir quitando el primer sello, que es el anticristo, el segundo sello, que es la guerra, el tercer sello, que es las pestes, el cuarto sello, que es una cuarta parte de la humanidad, el quinto sello, que es la muerte de los mártires, y el sexto sello que vamos a estudiar, que es ya la consumación de la ira y cómo termina el mundo, nos habla que realmente cubre todo lo que son las trompetas y las copas. Y de aquí en adelante simplemente hay que incluir dónde entran la primera copa, las trompetas, las primeras 4 trompetas, por ejemplo, que entran claramente en el cuarto, quinto sello del Apocalipsis, y dónde entran las copas del Apocalipsis. Y así podemos armar un libro tan complicado, tan maravilloso, tan precioso, que se llama el Apocalipsis. ¿Entendieron algo? Bueno, el año que entra lo vas a entender. No todo, así es en la Biblia. Hay muchas cosas, ¿verdad? Estamos partiendo un bistec, se podría decir. Estamos partiendo carne muy sólida, estudiando el libro del Apocalipsis. Y hay muchos de ustedes que tienen 4 años en Cristo, 5 años en Cristo, y pues tienes que comenzar con el libro de Romanos. Y si no has estudiado el libro de Romanos, no puedes entender las doctrinas, que son las principales doctrinas de toda la Biblia. Del libro de Romanos no puedes entender las profecías, ni te puedes meter Ezequiel, ni Daniel, etcétera, etcétera, porque no tienes los dientes para masticar el alimento sólido. Entonces no tengas preocupación de que pues, ¿qué dijo?
o no entendí, o ya estoy más confundido que nunca. Esto es normal, ¿verdad? Porque aquí hay un alimento un poco más sólido, que todavía tu calidad de crecimiento y desarrollo espiritual no es lo suficiente maduro para que lo puedas entender, pero si tú te mantienes perseverando en el estudio de la palabra de Dios, Dios te va a iluminar. Y de todo lo que estudiemos, te va a abrir los ojos Dios a muchas cosas que antes no entendías. Porque cosas que ojos no han visto ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. Muy bien, entonces dice la Biblia claramente aquí, ¿verdad?, que en el sexto sello del Apocalipsis es impresionante cuando se abre, viene el terremoto, el sol se pone como tela de silicio, la luna se vuelve como de sangre, las estrellas caen, etcétera, etcétera. Y vean el versículo 14, donde vemos que el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se remueve de su lugar. Cuando vemos esto, nos encontramos con una revelación dentro de la física cuántica. Qué interesante, qué cosa más maravillosa es la Biblia. Entramos a un libro que fue escrito hace 2000 años aproximadamente y que ya es más moderno que la genética, que la astronomía, que la economía, que la política, que la biología, que la química, que la antropología, que la paleontología del siglo XXI. Esto es increíble. Y cuando vemos que dice que el cielo se desvanece como un pergamino, en el Antiguo Testamento dice Dios que cuando creó los cielos, síganme con mucha atención, los corrió como una cortina. Hagan de cuenta que el cielo arriba de nosotros es como una cortina. Dice, los extendió, dice el profeta Isaías, como una cortina. Entonces puso como una cortina alrededor de nosotros, maravillosa, y la vemos, ¿no? Levantamos los ojos y hagan de cuenta que tiene pintado las estrellas, la luna, como si fuera más que en tercera dimensión, y volteamos hacia arriba y vemos una inmensidad del cosmos impresionante. Y ahora que han descubierto otro telescopio mayor que el Hubble, que ya está viendo otras galaxias y que ya pueden penetrar a otras estrellas que jamás habíamos visto, siempre todo lo único que hace es impresionarnos, conmovernos de la inmensidad y la grandeza de la creación de Dios. Porque lo que nos impresiona del cosmos, nos impresiona una célula vista en un microscopio electrónico en el microcosmos. Entonces, tanto en el microcosmos como en el macrocosmos, Dios deja su sello para que entendamos que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Y sus caminos, la forma como Dios actúa es completamente diferente a como nosotros actuamos. Por eso cuando alguien llega y me dice, es que el Dios de la Biblia no es mi Dios, le digo, ese es tu problema, que tú te has creado tu Dios, cabeza de aguacate. Y como es tu Dios, pues claro que quieres tener un Dios a tu manera. Porque si mi Dios fuera mi Dios, no me castigaría. Y si Dios fuera mi Dios, no haría esto, ni haría aquello, ni permitiría esto, ni aquello. Precisamente por eso piensa la gente como piensa, porque quieren que el Dios del universo se ajuste a la limitación de sus pensamientos y de su intelecto, que es el intelecto de un gusano. Comparado nuestros pensamientos con los pensamientos y la grandeza de Dios, no somos más que hormiguitas. Y tenemos que partir de este punto. Si queremos comenzar a entrar a comprender la grandeza de los pensamientos de Dios y la razón por la cual Dios hace lo que hace en toda su creación, hay una característica indispensable. Y sin esta característica nunca podrá ningún ser humano conocer, ni comprender, ni adorar, ni servir al Dios de la Biblia. Y esta característica se llama la humildad. La humildad, que es la característica donde reconoces, Señor, pienso, luego existo, existo, luego vivo, tiene que haber una causa fuera de mí, esta causa tienes que ser tú. Reconozco que si existes, tienes que ser más grande que yo. Si existes, no puedes pensar como yo.
Porque soy un ser humano que lo que conozco no lo conozco como lo debería de conocer. Y reconozco mi finitud y la limitación de mi inteligencia. Y una vez que tú llegas a ese punto donde te hincas delante de Dios y le pides perdón por tu soberbia intelectual, entonces Dios te abre el entendimiento y comienza a través del Espíritu que Él manda a tu vida, a abrirte los ojos para que comiences a caminar con Él. Y te va a decir, esa es la A, la B, la C, la D, y así te va abriendo el panorama conforme vas creciendo espiritualmente y vas entendiendo, y cada vez más alabas y adoras y exaltas su nombre de lo grande que es Él. Entonces, cuando Dios dice que extendió, y que dice Apocalipsis que se desvaneció el cielo como una cortina, significa realmente que eso es lo que es el universo. O sea, el ser humano piensa lo siguiente: la eternidad es una línea que comienza en un punto y nunca se acaba. Sigue, esa es la eternidad. Y la eternidad no es eso. La eternidad no es un punto que comienza y acaba, porque si es eterno no tiene comienzo. Entonces no puedes tú medir la eternidad desde tu perspectiva humana o matemática, se podría decir, ¿no? Entonces, cuando Dios dice que Él extiende como una cortina a los cielos, significa claramente eso, que alrededor de nosotros Dios solamente puede hacer esto: hacer la cortina, quitarla, y de repente no hay universo. Y por eso dice la Biblia que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Quitará como una cortina donde nos mantuvo 6,000 años en este planeta, y de repente no sabemos la cortina que nos va a poner, nuevos cielos. Imaginémonos, si estos cielos nos causan asombro y maravilla, imaginémonos lo que Dios tiene revelado y guardado para todos ustedes que han sido fieles y que seguirán siendo fieles hasta la muerte. Y aquí vemos este evento, ¿verdad? El cielo se va a desvanecer como un pergamino, como un libro que se enrolla. Y todo monte y toda isla se van a mover de su lugar, y los reyes de la tierra y los capitanes, etcétera, etcétera, se van a alarmar por todo lo que está pasando. Pero vamos a continuación a ver lo siguiente. Los primeros 5 sellos, que no los vamos a ver, se los acabo de anunciar: el anticristo, la guerra, el hambre, las pestes y la muerte. El 5.º sello, los mártires de los tiempos que han seguido a Cristo. Y el 6.º sello, todos estos primeros 5 sellos describen los poderes mundiales, el pecado y la destrucción, incluyendo la gran tribulación, la cual terminará con la venida de Cristo, interviniendo en la historia humana. Pero ¿por qué? Es la respuesta que vamos a comenzar a contestar. ¿Por qué el 6.º sello cubre el final de la gran tribulación? ¿Por qué es este sello que es el que ya cubre completamente el final de la historia humana? Veamos las razones que podemos descubrir en la Biblia. Número 1, el 6.º sello describe la intervención divina, como ya lo hemos visto. Fenómenos cósmicos, las estrellas cayendo, terremotos, el cielo desvaneciéndose, porque es un retrato gráfico de lo que la Biblia llama el día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira de Dios, aquel gran día. Siempre que en el Antiguo Testamento encuentres tú estas frases, el día del Señor, subráyalo en rojo, porque siempre que encuentres el día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira, se refiere siempre a los últimos 7 años del ser humano, que se llama la semana 70 de Daniel, o la gran tribulación. En el Nuevo Testamento, igualmente, el día del Señor, como en 2 Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el día del Señor se refiere a la gran tribulación, a estos 7 años. Entonces vemos nosotros claramente que aquí se está anunciando en el 6.º sello
es un retrato gráfico del día del Señor, porque describe las mismas señales cósmicas. Esto es muy importante. Son las mismas señales cósmicas que anuncian o que van a anunciar la segunda venida de Jesucristo. Veamos algunos pasajes, como en Joel capítulo 2, en el Antiguo Testamento, versículo 31, para comprobar lo que estamos diciendo. El sexto sello contiene las mismas señales cósmicas que anuncian la segunda venida de Jesucristo. Esto nunca antes en la historia ha sucedido. Dice Joel 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas, que es lo mismo que dice el sexto sello, y la luna en sangre, lo mismo que dice el sexto sello, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que es la segunda venida de Jesucristo. Mateo 24. Cristo está hablando en el famoso sermón de la montaña, versículo 29 y 30. Mateo 24, 29 y 30. Y dice así el Señor Jesucristo, palabras de Jesús: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esto nunca ha pasado ni sucederá hasta antes de la venida de Jesucristo. No antes del rapto, El rapto es otra cosa. Estamos hablando de la segunda venida al final de los 7 años de Jesucristo. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Es el lamento que encontramos en el sexto sello. ¡Ay de nosotros! Escóndanos en las cuevas, escóndanos por todos lados, porque ha venido la ira del Cordero. Lamentarán. Entonces, este lamento es importante, lo vamos a ver en otra de las pruebas, es al final y no antes, porque antes van a adorar al anticristo. Pero cuando encontramos ya al mundo lamentándose, Dios mío santo, ¿qué es esto? Es porque ya llegaron al final de la historia y el mundo se enfrentará con la venida de Cristo en el aire, y será demasiado tarde para los seres humanos que en ese momento quieran arrepentirse. Veamos otro pasaje más tremendo en Isaías capítulo 24. La Biblia se tiene que enseñar de esta manera, santos de Dios, línea sobre línea, precepto sobre precepto, comparando escritura con escritura. Nunca en el estudio de la Biblia se saca un pasaje o un versículo y se desarrolla una doctrina sin haberlo comparado con otros pasajes de la Biblia que pueden contradecir lo que tú dices, o que pueden confundirte, o tal vez que no hay ningún sentido común entre un versículo y otro versículo. Entonces, cuando usamos de esta manera la Biblia y comenzamos a unir las piezas, porque la Biblia es un rompecabezas, y comenzamos a poner las piezas y comienzan a encajar una por una, nos damos cuenta que hasta el final del tiempo vamos a ver la pintura general. Daniel pintó un cuadro hace 2600 años inconcluso. Pintó un cuadro de las profecías de los últimos tiempos inconcluso. Viene el apóstol Juan 600 años después de Daniel, y Juan le da al cuadro que pintó Daniel las últimas pinceladas. Y ya tenemos con Daniel y el Apocalipsis el cuadro completo. ¿Qué quiero decir? No se puede estudiar Apocalipsis sin estudiar Daniel, ni se puede estudiar Daniel sin estudiar el Apocalipsis, porque la Biblia es la suma de la verdad de Dios. ¿Me van siguiendo? Muy bien, dice Mateo 24, versículo 19 al 23. Isaías 24, 19 al 23. Será quebrantado de toda la tierra
enteramente desmenuzada será la tierra. Vean ustedes todas estas frases. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día, subrayen esa frase. Ahí está la primera. Aquel día se refiere a qué día es este, los 7 años de la tribulación. Está hablando de las 21 juicios del Apocalipsis. Sucederá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Esto lo compruebas en Apocalipsis 12, versículo 8 en adelante, cuando dice: hubo una guerra en el cielo y se enfrentó Satanás y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles, pero no prevalecieron, y Gabriel, el arcángel Miguel derroca a todo el ejército de Satanás, y Satanás es lanzado sobre la tierra. Entonces, por eso dice Isaías 700 años antes de Juan, que en aquel día, ¿cuál día? En esos 7 años de la tribulación, Dios va a castigar al ejército de los cielos en lo alto. ¿Cuál es ese ejército? La tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y a los reyes de la tierra sobre la tierra, como lo vimos en el 6º sello, serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión, quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Versículo 23: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. ¿Cuándo reinará Cristo en el monte de Sión? Al final de la tribulación, cuando Él descienda. Zacarías capítulo 14 del 1 al 6, pondrá sus pies en el monte de los olivos. Jesucristo, cuando venga en su segunda venida, se hará un valle del norte al sur y del occidente al oriente. Se hará una cruz en Israel como un valle por el terremoto, y pondrá Cristo los pies donde fue crucificado. Y entonces de ahí en adelante, nosotros que bajamos con Él, bajamos a establecer su reino mesiánico de 1000 años, que lo enseña finalmente Apocalipsis capítulo 21, y que también todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron el futuro del reino de la raíz de David. En 2 Samuel 7, Dios le dice, el profeta le dice a David: David, tú no vas a continuar, vendrá un hijo tuyo que es Salomón, y de sus entrañas, o sea, desde David, desde la raíz de David, vendrá el que reinará eternamente. Salomón murió. Entonces, cuando nació Cristo, Él tenía que venir genéticamente de la raíz genética del cromosoma o del genoma que tenía David. Tenía Jesús que nacer, y Él es a quien el profeta se estaba refiriendo. El reino eterno vendrá cuando Jesucristo venga por segunda vez con todos nosotros. Muy bien. En segundo lugar, la segunda prueba de que el 6º sello cubre el final de la semana 70 de Daniel. Este 6º sello se caracterizará, regresamos a Apocalipsis capítulo 6, dichosos todos ustedes que trajeron la Biblia y que no están leyendo ahorita el periódico Reforma. En este segundo sello observamos un cambio abrupto en el mundo incrédulo en tiempos del anticristo. ¿Qué quiero decir con esto? Encontramos que las personas que se describen en el versículo 15 y 16, los gobernantes de la tierra y los grandes y los ricos, capitanes, poderosos, siervos, etcétera, se están escondiendo en las cuevas, entre las peñas de los montes, y gritándole, ¿verdad?, a la ecología y al mundo, a los montes: vengan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado y de la ira del Cordero. Aquí observamos la reacción del mundo al final de la tribulación,
que es una reacción de susto, de temor. Pero Apocalipsis 13, versículo 3 en adelante, antes de que esto suceda, el mundo no reacciona de esta manera. El mundo dice: ¿quién podrá ser como el anticristo? ¿Quién podrá igualarlo a todo lo que él está haciendo? Antes de esto, la actitud del mundo es de exaltar al anticristo, y contra Dios blasfemarán y maldecirán a Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando ya viene Jesús, la reacción de la gente es diferente. Por eso sabemos que tiene que ser en el sexto sello o al final de la tribulación. ¿Está claro con eso? Es interesante ver todos estos detalles que parecen mínimos, pero que son muy importantes en la forma en la que podamos nosotros comparar escritura con escritura. Vemos nosotros, ¿verdad?, que aun cuando los seres humanos son vistos blasfemando contra Dios, hasta el final, en el clímax de la séptima copa, hay un cambio dramático ahora de terror y de pánico en el día del Señor. Vemos nosotros también que la característica de pánico y de terror de toda esta humanidad en este momento, de toda la gente, nos salva reconociendo, ahora sí, reconociendo la supremacía de Cristo. ¿Quién les dijo? Es que ahora ha venido la ira del Cordero. Ahora hasta Cordero le llamas. Pues ¿no era tu corderito el anticristo? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién les dijo del gran día de su ira a toda esta gente? ¿Y por qué saben que ya se va a acabar todo en ese momento? Ahora sí ya no es el anticristo a quien te estás adorando, ¿verdad? Porque antes de que esto pase, van a haber 144,000 judíos predicando lo que la iglesia dejó inconcluso. Cuando el anticristo se manifieste, ¿verdad?, la iglesia ya desapareció, pero Dios va a levantar y va a regresar con Israel otra vez, a levantar a 144,000 judíos, y estos 144,000 judíos culminarán y terminarán la profecía de Mateo 24, será predicado el evangelio a todo el mundo y entonces será el fin. La iglesia no va a terminar predicando el evangelio, la iglesia terminará en apostasía. Las cosas no van a mejorar de aquí a Jesucristo regrese. La misma iglesia, y estoy hablando de la cizaña que está sembrada en todas las iglesias cristianas del mundo entero. En la del norte, en las de Estados Unidos, Inglaterra, cualquier iglesia cristiana, no todos los que asisten son cristianos. ¿Y cuánta gente se decepciona? Sí, es que ya había a don Chencho, ¿verdad?, que ahora ya regresó al alcohol y cometió adulterio y se fue y pasó estas cosas. No, estoy muy decepcionada del cristianismo. Estás decepcionada de don Chencho, perdóname, no del cristianismo. Porque tienes que saber que no todo lo que tú ves es real como tú lo estás viendo. La iglesia es una mezcla de cabritos, cazacuatas, víboras, cascabeles y ovejas. En la iglesia hay alacranes, hay de todo tipo. Y el hecho que miembros o personas que asisten a un lugar que se llama la iglesia de Cristo tengan una conducta completamente contraria a lo que la Biblia dice, no significa que sean cristianos. Entonces, toda esta gente, como en la parábola Mateo 25 de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Eran 10 vírgenes y tenían todas la lámpara a tus pies es tu palabra. Tenían la Biblia, las 10 vírgenes, ¿verdad? Y llegan a los cristianos muchos con la Biblia, otros ya ni la Biblia traen el domingo. Ya ni quiero voltear a ver quién la trae ni quién no la trae. Y y se oye la voz del novio, el novio viene. Sin embargo, 5 de ellas no tenían el aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, del Antiguo Testamento. Entonces tú puedes tener la Biblia, pero si no tienes al Espíritu Santo que te enseñe la Biblia, los mormones tienen la Biblia, los testigos de Jehová tienen la Biblia, hay musulmanes que usan la Biblia, hay sectas que usan la Biblia. El hecho que alguien tenga la Biblia no lo hace cristiano. Dicen que nunca hay más diablo que aquel que usa la Biblia, muchas veces sin el Espíritu Santo. Y el diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo.
Entonces el hecho de que una persona lo vea así con la Biblia puede ser y no puede ser cristiano. Es el fruto lo que nos muestra realmente el contenido interno de nuestra vida. Entonces Dios nos muestra claramente, ¿verdad?, que la iglesia terminará en una apostasía total, y aquellos que mantuvieron hasta el final su fidelidad se llama el remanente. En esta iglesia y en todas las iglesias del mundo hay un grupo muy, muy pequeño de verdaderos cristianos, desgraciadamente. Y ese pequeño grupo son los que viene el Señor por ellos ahora en el arrebatamiento, y los demás se van a quedar porque no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque es tiempo de despertar, sabiendo que las tinieblas están pasando y la luz viene al mundo otra vez. Anhelamos con todo el corazón tu venida, Señor Jesús, y sabemos que tú nos has elegido según tu presencia en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos las has dado. No hay nada que no tengamos que tú nos hayas dado desde el nacimiento de nuevo. Cuando tú entraste a nuestra vida, nos entregaste talentos, dones, todo absolutamente para que creciéramos en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y ahora sabemos que nos has dado grandes y preciosísimas promesas que nos van a sostener. Lo único que nos va a sostener hasta el final es tu palabra, y nada más que tu palabra, porque es tu palabra la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestro crecimiento, de nuestra comprensión y de nuestra comunión contigo a través de tu palabra, para que por ella nos apropiemos de estas promesas y crezcamos como cristianos maduros, comprendiendo el tiempo tan peligroso en que nos encontramos actualmente. Si alguna persona que nos escucha a través de las redes sociales de comunicación o del internet, que en este momento te encuentras tal vez en la sala de tu casa, tal vez en una cárcel, o tal vez manejando y escuchas esta conferencia, yo te pido que en este momento que Dios ha preparado tu corazón, no lo rechaces. En humildad, reconoce que Jesús en una cruz pagó con su sangre por tus pecados. Reconoce que a los 3 días volvió a vivir y venció la tumba a resucitar de entre los muertos, y que tú le necesitas. Tú necesitas a Dios, porque Dios te ama. Dios te ama eternamente, y por ese amor en esta mañana Él te dirige estas palabras: ven a mí, ven a la cruz, ahí me encuentro contigo, es el punto de reunión, no hay otro más que la cruz, y te daré el perdón de tus pecados y la vida eterna. Dile: Señor, perdona mi vida, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste entre los muertos, y te doy las gracias por entrar a mi vida. En este instante te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador, en tu nombre precioso. Amén.